El viaje que emprendieron los galeses a Chubut tiene fecha de llegada. Fue el 28 de julio de 1865. A su llegada a las costas de Chubut, Puerto Madryn, los galeses encontraron hombres y mujeres y niños tehuelches, arena, pampas y tierra. Sus primeras viviendas fueron en las cuevas de las Toscas. Allí se refugiaron de las inclemencias del tiempo. Luego los galeses se trasladaron cerca de la cordillera de Chubut para conseguir agua dulce para el consumo humano. También sabían de la presencia de sus amigos los tehuelches, quienes habitaban esas tierras. El primer encuentro entre galeses y tehuelches fue el 19 de abril de 1876 en el casamiento de Edwin Roberts. Se casaban dos parejas de galeses. Los tehuelches se hacen amigos de los galeses y salen a cazar y a pescar. Así tenían comida para 15 días. Más adelante los hijos de galeses se casaron con tehuelches. Los medios de transporte que utilizaban en la época fueron los caballos con las rastras. Otro medio de transporte que utilizó en la época fueron los sulkis. También se utilizaban carretas para transporte de personas y de mercaderías. Más adelante se fundó el tren que tenía un recto Madryn a Las Plumas. El tren dejó de funcionar en el año 1960. Los galeses se dedicaron al cultivo de la vid, cereza, fruta. Los galeses se dedican a la venta de un servicio para el turista, el té con torta galesa y frutos secos. También se dedican a la venta de artesanías fabricadas por ellos mismos, cucharas o jarritas de cerámica y prendedores con escudo galés. Además venden artesanías tehuelches. En la plaza de Gaiman conservan un monumento con una placa, la leyenda que dice a Cristóbal Colón que desafiando al ignoto y las supersticiones del viejo mundo nos ha proporcionado el nuevo en la solemne ocasión del 4º centenario de los ciudadanos de Gaiman. Los galeses y tehuelches concurrían a capillas a tomar clases de primario. Allí aprendían a leer y a escribir. Sin embargo, la bandera argentina flameante en la plaza de Gaiman está siempre. La plaza de Gaiman muestra su estructura en madera. La provincia y el puerto fueron creciendo. Los hombres y mujeres vieron que las playas son un lucro para el turismo y comenzaron a edificar hoteles y hostels para hospedajes de turistas. Desde la playa la costa turística luce así. Para concurrir a vacacionar hay que ser bilingüe. Allí hay turistas franceses, italianos, haitianos y japoneses, y chinos, e ingleses y otros latinoamericanos residentes. Es utilizada para deportes acuáticos como buceo, natación, windsurf, motonáutica. Así nos cuenta Pancho Sanabria. Haber nacido a orilla del mar, vivir toda la vida y sigo viviendo a orilla del mar y tuve contacto con el mar. Mi hobby fue el buceo. Soy buzo profesional y sigo desarrollando a pesar de los años esta actividad. Ahora mis hijos son buzos también y están dedicados a la enseñanza del buceo, a los bautismos submarinos, son instructores y bueno, es mi vinculación. Y después, ahora cuando ya empezamos a envejecer, vamos dándonos cuenta lo lindo que era Madryn, como todos los pueblos originarios en aquel entonces, y por eso hemos ingresado al Centro de Estudios Históricos y Sociales de Madryn, recogiendo historias de Madryn para llegar a tener lo que tenemos ahora, que es un centro de estudios históricos. A su vez, de ahí mismo manejamos el Museo Histórico de Puerto Madryn. ¿Y cómo fue Madryn en su niñez, por ejemplo? Cuénteme por qué. Madryn la importancia de Madryn es
que cuando los galeses colonizaron esta zona, se viajaron, por ejemplo, después que llegaron acá en 1865, se trasladaron a Trelew, que era la zona que le habían prometido para labrar la tierra y radicarse en ese lugar los galeses, pensando de que la industria lo que podían producir ellos en los campos, más la zona aledaña que eran con los originales. Los tehuelches se dedicaban a la pesca, a la cosecha de las plumas, a la caza de guanacos, avestruz y a la esquila de ovejas. El cuero de oveja era útil para fabricar los quillancos para abrigarse el cuerpo. Eran tapados de cuero de oveja con lana en su interior. Vestían botas de cuero vacuno. Entre otras cosas, se dedicaron a la producción de hortalizas. Los galeses llegaron con su cultura, implantaron su música, su idioma, su religión, sus trabajos en la vitivinicultura y la floricultura. Actualmente se puede escuchar en los bares la música de Gales, las escuelas de idioma galés, la poesía, el concurso de Stafford. Es un concurso donde todos pueden participar. ¿Y diarios, por ejemplo, o revistas? Los galeses hacían el primero que funcionó fue uno que hacía en manuscrito, que se iban pasando, lo leía uno, se lo pasaba a otro, iba haciendo un círculo así, que era muy rudimentario obviamente. Después con los años empezaron a hacer un diario hecho ya en imprenta, que fue el Drabble, que aún hoy sale, ya tiene muchos años eso. Y así que esa fue la primera comunicación entre galeses, que en ese idioma no necesitaban otro idioma más que el galés, porque solamente galeses había acá. Después sí, ya a medida que venía gente de otras nacionalidades, bueno, ahí ya fueron aprendiendo otros idiomas. Y bueno, por acá en los primeros 10 años los galeses se manejaron con sus leyes, digamos. Sí sabían que estaban bajo territorio argentino, reconocían la bandera argentina, pero durante 10 años no había un representante argentino acá. Entonces los galeses se organizaron entre ellos y se manejaban así. Los maestros eran galeses, todos los jueces y todo eran galeses. A los 10 años recién mandaron un representante del gobierno, que fue un maestro. Obviamente el maestro no sabía galés y los galeses no sabían castellano. Así que la enseñanza primaria fue muy difícil para los galeses, aprender un idioma que no sabía nada y entonces no había buena comunicación. Fue muy duro esa experiencia. ¿Y cuáles fueron las primeras escuelas de parte del gobierno argentino acá en Madrid o en toda la región esta de Chubut? Y en Dolaban están las escuelas que hoy por ahí no existen porque alguna inundación ha tirado el edificio y eso. A veces los galeses lo primero que construían era una capilla, entonces eso les servía a ellos como escuela, como sede social, como todo. Y acá en Madrid la primera escuela fue la 27. Hoy en día se llama 84, pero tampoco está en la ubicación que está hoy, era en otra ubicación. Y sí, antiguas escuelas. Después acá en Madrid también hubo una escuela con internado, que era un maestro alemán, José Toschke, que hoy la edificación está cerca de acá, 2-3 cuadras. Es propiedad de la Asociación Cultural Galesa la edificación, porque José Toschke no tuvo descendencia, tenía una sola sobrina, ella tampoco dejó descendencia. Así que después a casa pasó otra gente y bueno, después de varios movimientos y gente que... ¿Es el museo que está ahí en...? No, más allá del museo, una cuadra más del museo escenográfico. No está abierta al público la casa, pero sí está el cartel afuera que podés ubicar el lugar. La desorganización política e institucional era grande en la época. Luego de que el gobierno nacional nombrara al gobernador Fontana, se comenzaron a hacer las divisiones políticas en Chubut. Desde entonces los galeses y el gobernador fundaron varias ciudades, por ejemplo Rawson, la capital de Chubut, Trelew, Viedma, Puerto Madryn, Península de Valdés, Puerto Pirámides, Higay, Mandolabón, Trevelin, Mártires, Las Plumas, Florentino Meguino, Camarones, Sarmiento, Pampa de los Guanacos, Sénger, Alto Río Sénger,
Comodoro Rivadavia, Radatili, General Mosconi, Tehuelche, José de San Martín, Languineo, Tesa, Futaleufú, Esquel, Trevelin, Cuyamen, Leleque, Epuyén, Castre, Paso de Indios, Telsen. Así quedó entonces conformada la división política de la provincia de Chubut. En una entrevista, Pancho Sanabria nos cuenta sobre la ganadería, la pesca, la agricultura y también el petróleo. Por el río Chubut. Pero la desembocadura del río Chubut no era adecuada porque no tenía calado de profundidad, entonces, y un montón más de detalle. Eso le obligó a ellos a mirar a Madrid y entonces hacer un muelle en Madrid y que los barcos vengan a desembarcar y a embarcar la mercadería en el muelle. Pero no solamente estaba el muelle, sino que a eso tuvieron que agregarle el ferrocarril, que entonces fue autorizado por Inglaterra, la parte galesa, para hacer el ferrocarril que pueda unir Trelew con Madrid para llevar la mercadería que llegaba o que salía por el puerto de Madrid, que era un puerto, en ese entonces todavía no estaba el nuevo, que era de aguas profundas, así que en principio hizo un muelle de 200 metros y Madrid se empezó a poblar alrededor del muelle viejo, que es donde actualmente está el Club Náutico Atlántico Sur. Con el tiempo, una empresa americana, la empresa, por ejemplo, que hizo el ferrocarril, tenía las tierras aledañas, que le permitía hasta 500 metros de costado de las vías. Entonces todas esas tierras la empezaron a vender para que en Madrid se formara un poco más al sur de donde estaba en principio. Por eso se construyó el barrio que actualmente se llama La Loma, que fue en principio donde se construyeron las primeras viviendas de Madrid, en ese sector. Después Madrid se expandió hacia el norte, o sea que Madrid nació por las consecuencias de que se necesitaba un muelle, que era el atractivo, para recibir o desembarcar toda la mercadería de esta zona, que era muchísimo. Ese ferrocarril tuvo mucha vigencia en aquel entonces porque con ese ferrocarril se traía las lanas, el pasto, estamos hablando de cosas para embarcar a otros lugares, incluso al exterior. La lana, el pasto, el caolín, las frutas, las verduras, todos esos que se mandaban a lugares cercanos. Estoy hablando de verdura y fruta, que era Comodoro Rivadavia, por allí, que era nada más que un día y medio de navegación para los barcos. Y por el mismo muelle entraba toda la mercadería que venía para Rawson, para Trelew, para Gaimar, para Dolabo, incluso para Esquel, porque en Punta Rieles, que es la parte de las plumas, llegaban las carretas que venían de la parte de Esquel y ahí se le embarcaba la mercadería para llevarla a la precordillera, lógicamente. Y Madrid recibía la mercadería perecedera, por ejemplo, que era la manteca, la leche, carne y un montón de cosas así, fruta, verdura. El tren venía a veces 3-4 veces por semana trayendo esos productos que eran perecederos. ¿Y los del valle mandaban las frutas? O sea... Los del valle mandaban, sí, toda la fruta, todo salía por este muelle. Entonces, bueno, fue una época muy buena que las chacras, los campos, todo eso tenían. Otra de las cosas que salía por acá, que era lo más importante, que paralelamente a eso era la ganadería. La ganadería era el motor, el pulsor que movía la ciudad de Madrid, incluso la provincia. Era época en que la lana tenía mucho valor, la gente poblaba los campos, y la otra ventaja que tenía, que después de poblar los campos durante muchos años, estamos hablando de 40 y tantos, ya la gente hacía inversiones, los ganaderos ya hacían las inversiones después de regularizar más o menos el campo, épocas buenas de cosecha. No nos olvidemos que estuvo la guerra donde la lana tenía mucho valor por entonces, hasta el año 45, y
bueno, esto beneficiaba porque ya la gente del campo empezaba a construir el Madryn para traer los chicos que vayan al colegio, todas esas cosas. Y bueno, así la ganadería fue el motor principal que tuvo Madryn. Después, conjuntamente con el ferrocarril, porque esto era la cabecera, acá estaban los talleres que reparaban todas las locomotoras, todos los vagones que estaban radicados en Madryn. ¿Y la pesca? Bueno, eso fue después, en el año 43 se produce a raíz del conflicto que existía en el Pacífico por la guerra, donde Estados Unidos, por ejemplo, se proveía de los productos que era, por ejemplo, había un producto un escualo muy importante que era el cazón, que se pescaba en la parte del Pacífico, pero a raíz del problema de la guerra no se pudo pescar más allí. Entonces descubrieron que entre Mar del Plata y Camarones estaba ese escualo que era importante porque se le extraía el hígado, que tenía las vitaminas necesarias para fortalecer a los soldados que estaban en guerra. Y entonces esos pescados se pescaban con espineles, que son con liña, y eso trajo aparejado a Madryn un progreso porque se fueran más o menos, uno miraba el mar, si mira las fotografías antiguas, entre el año 43 más o menos al 48 va a haber la cantidad de embarcaciones pequeñas, corona amarilla casi todas, que de eslora tendría entre 9 a 14 metros, y bueno, salían a pescar, y el pescado era muy cotizado. Eso significó a Madryn importante progreso porque todo ese dinero se volcaba a Madryn. Ahí florecieron los negocios nocturnos, los boliches, los cabarets, todas esas cosas. Los clubes, el Club Brom se fundó con el aporte que hacían la gente esta en las fiestas, que eran los marinos que navegaban en esas embarcaciones. Era tanta el dinero que ganaban que decíamos que la plata andaba por la casa. O sea que eso fue importante, la pesca para Madryn. Después, otro de los golpes importantes que tuvo Madryn fue con la construcción del gasoducto, donde este era uno de los puntos de referencia para moverse. O sea, donde de acá se hacía puente para el gasoducto en el año 53, que era de Comodoro a Buenos Aires. Después otro de los grupos fuertes golpes fuertes que vino para el desenvolvimiento así comercial de Madryn fue en el año 59, cuando fue el paralelo 42 al sur era libre, o sea que todo se importaba sin pagar impuestos. Entonces los vehículos entraban, pero no podían pasar el paralelo 42, o sea que tenían para mover acá. Y la mercadería, todo que venía acá, era toda importada. Ahí estuvo un movimiento. Entonces vinieron porque eso beneficiaba a las empresas textiles que se radicaron en Madryn para la fabricación de productos de vestimenta, pero a su vez también hubieron productos a la fábrica de cuchillos, ensamblado de automotores. Y después en el año 74 tuvimos el golpe definitivo, que fue la ubicación de la fábrica de aluminio Aluar en Madryn, que ya ahí Madryn tomó el vuelo como correspondía. Pero nunca deben olvidarse, siempre lo recalcamos, que uno de los fuertes del progreso de Madryn, el conocimiento de Madryn en el mundo, fue una parte del turismo, que era muy importante, porque turísticamente en el año 1958 en Madryn llega Jules Rossi, un buceador deportivo que había estado en la última guerra francés, que había estado en la última guerra con Cousteau, y se establece en Buenos Aires buscando lugares para hacer el buceo. Llega a San Antonio, en San Antonio le dicen que el lugar más propicio para el buceo es Madryn por la visibilidad del mar, la transparencia, la seguridad, los reparos y la buena pesca que hay para hacer. Y la playa. Entonces se radica en Madryn. Y se organiza el primer campeonato argentino de caza submarina, que se hace en el año 57. Lamentablemente en el 58, justamente acá en Madryn, él fallece. Había estado buceando, se descompensó y después murió. Y eso sembró
para que empezáramos todos nosotros la actividad nuestra que era el buceo. Ahí se empezaron a hacer los campeonatos argentinos. Hay que pensar que Madrid en ese entonces tenía 4.000, 5.000 habitantes, 4.500 más o menos, 5.000 habitantes, y era impresionante la cantidad de gente que venían a practicar este deporte acá. Un campeonato de caza submarina reunía más o menos a 200 personas como mínimo. Esas 200 personas que participaban venían con familiares, con todas esas cosas, o sea que Madrid se olía a neoprene. Y eso sirvió para después organizarse los campeonatos sudamericanos que se organizaban en Madrid, y entonces Madrid, como las delegaciones de Madrid de buceo, salíamos al exterior permanentemente a campeonatos mundiales, sudamericanos, panamericanos, divulgábamos lo que era Madrid. Madrid, por ejemplo, se conocía en el mundo por la transparencia de las aguas, por el buceo, que fuimos lo que dimos la patada inicial para que turísticamente arrancara Madrid. Bueno, o sea, no sabían, o sea, que el alimento, primero el alimento era el pescado acá, porque primero me dice la ganadería. Es relativo. Pues la pesca, por ejemplo, en 1910 hubieron fábricas de pescados en Madrid, y después permanentemente estuvieron. Lo más fuerte de las fábricas de pescados en Madrid fueron en la época de los cazones, donde habían 3 o 4 fábricas de pescado, y después las otras fábricas de pescado eran limitadas porque la pesca venía para acá, pero no se tardó mucho tiempo en procesarse para exportar. Generalmente el fuerte de las exportaciones estaba en Rawson. Las pescas se venían acá y de acá se llevaba a Rawson, y de Rawson se preparaba para la... Y bueno, ¿y cuántas fábricas de pescado hay acá? ¿Cómo? Fábricas de pescado. ¿Acá hay? Bueno, pero esto en toda la provincia, claro, en toda. Esto es relativamente nuevo, la fábrica de pescados esta. Me refiero, hablemos más o menos, en este momento hablemos de unos 20 años, más o menos, que están las fábricas pesqueras estas ahora. Yo le estaba hablando del anterior, de esto sí, en este momento hay varias fábricas pesqueras instaladas en Madrid, algunas cerraron, otras están defendiéndose, otras exportan. Generalmente se exporta el granel, por ejemplo, los langostinos vienen ya listos, se meten en un contenedor y se mandan. Hasta hace poco hay 1 o 2 fábricas todavía, pero hay un problema con la fábrica, con la pesca para la exportación, pero sí, hay 4 fábricas pesqueras, y hay una de congeladoras, que son las congeladoras que son las que más se mueven. Bueno, y los primeros diarios de acá de Madrid, ¿cuáles fueron? El primer diario de Madrid fue Golfo Nuevo. Comenzó a publicarse en el año 1914 y se publicó ininterrumpidamente. No era diario, era semanario, hasta 1953. Era el semanario Golfo Nuevo, que recogía las noticias del pueblo, todas esas cosas. Y después hubieron varios diarios que tuvieron muy poca. Tuvo La Voz de Madrid, un diario también importante que dejó de salir en el 38, creo, más o menos. Después tuvo el Diario de Madrid, otro diario que era de Victoriano Casalla. Y después hubieron varios diarios que tuvieron poca vida, tuvieron un tiempo más o menos. Muchos de ellos estaban vinculados con la política y eran sostenidos políticamente. ¿Y las radios, qué radio? La radio tenía, la primera radio acá en Madrid era Radio Golfo Nuevo, comenzó a funcionar en el año 1963. ¿Era privada o...? Era una FM, una AM, que empezó a funcionar con poco alcance, y después sí, tuvieron mucho alcance y hoy tiene vigencia. Fue la primera radio que hubo en Madrid, que era el propietario de esa radio. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras actividades de la región acá? Y acá en Madrid empezaron con los negocios, las compraventas, así, los mercachifles, todo lo que uno necesita del día a día. Y después los ganaderos con sus campos, y la gente que hacía los arreos de animales de acá a la cordillera o viceversa, o las cargas también se transportaban todo en carros, tipo carretas, eso se llamaban carros.
Así que ese era el transporte de ellos en principio. Después se armó un negocio, bueno, después se fue ampliando como ciudad. Pero en la zona de chacras, digamos, lo que es las chacras de Tralegua y Mandolaban y eso, se dedicaron a la agricultura. ¿Y los medios de transporte, aparte del ferrocarril, qué otro, o sea...? No, primero fueron carros. O sea, cuando ellos recién llegaron acá no tenían ninguna especie de carros. Así que el primer viaje que hicieron los galeses por tierra hacia Rawson, hicieron una especie de rastra, que es como algo sin ruedas, que era tirado por caballos y ahí se ponía toda la carga. Y eso en las chacras antiguas se fue usando por mucho tiempo. Y después recién en Rawson hicieron el primer carro, digamos que le hicieron las ruedas, y después la cordillera era eso, hacía los carros de madera con todo hierro y eso, las ruedas. Así que hacían esos viajes a la cordillera. ¿Y los medios de comunicación, primeros medios de comunicación de acá de Madryn, cuáles fueron? Y acá en Madryn, bueno, el tren empezó en el 1900 más o menos, empezó a funcionar el tren. Y después, bueno, hasta el 61 más o menos funcionó. Y después ya fueron los colectivos. Y acá, bueno, pocos autos había, así que la gente local, el que podía o el que necesitaba para su transporte y eso, usaba sulky o algún elemento así. Pero vehículo motor todavía no había. ¿Y diarios, por ejemplo, o revistas, o...? Los galeses hacían uno, el primero que funcionó fue uno que hacía en manuscrito, que se iban pasando, lo leía uno, se lo pasaba a otro, iba haciendo un círculo así, que era muy rudimentario obviamente. Después con los años empezaron a hacer un diario hecho ya en imprenta, que fue el Rabble, que aún hoy sale, ya tiene muchos años eso. Y así que esa fue la primera comunicación entre galeses, que en ese idioma no necesitaban otro idioma más que el galés, porque solamente galeses había acá. Después sí, ya a medida que venía gente de otras nacionalidades, bueno, ahí ya fueron aprendiendo otros idiomas y bueno, por acá en los primeros 10 años los galeses se manejaron. ¿Cómo llega a Madryn el ferrocarril? Más o menos de qué gobierno fue la idea? En realidad la idea del ferrocarril fue del Barón de Madryn cuando vinieron a reconocer la zona en 1863. Lo que pasa es que después había que conseguir capitalistas, alguien que pusiera la plata para comprar los materiales y todo. ¿El Barón de Madryn era de Gales? De Gales, sí, era un señor de Gales. Y entonces después, como él se quedó allá, el que siguió con el trámite fue Lewis Jones. Entonces él en uno de los viajes que hizo allá a Gales se contactó con el ingeniero Bell, que él tenía los contactos, o él mismo tenía, no sé, para empezar la obra del tren. Entonces en esos años empezó la obra del tren. Lamentablemente hoy no funciona, pero bueno, fue una obra importante. ¿La princesa Diana vino a visitarlos alguna vez? Vino en el 94, obviamente yo no, o sea, ella tiene el título de princesa de Gales, pero en realidad no es galesa, era inglesa. Antiguamente sí había un príncipe de Gales, pero después, bueno, los ingleses mataron a ese príncipe y se quedaron con el título de príncipe de Gales, pero en realidad a mí personalmente no me representa, digamos. Cuando vine acá yo no fui, no, me invitaron a participar vestida con ropa típica o llevar chicos, no, yo no estuve de acuerdo en eso. Y bueno, entonces, ¿cómo fue recibida ella acá? No, fue recibida bien, obviamente, por las autoridades, por todo el mundo la recibió bien, pero en mi forma personal, siendo princesa de Gales, a mí no me representa. Entonces yo ir a vestirme de galesa para ir a recibirla no me parecía. Pero sí se la recibió bien, no hubo ningún hecho feo ni nada. ¿Y usted nace en la Argentina como padres también argentinos o galeses? No, mis padres son de acá, mis abuelos vinieron de Gales. O sea, el primero que vino de mi familia fue mi bisabuelo Evans, 1875. Después en el Vesta, en 1886, mi abuela paterna venía con 3 años y mi abuelo materno, con su familia obviamente, tenía 11 años. Entonces mis padres son nacidos acá. ¿Sus abuelos, sus bisabuelos para traer ropa, mercadería acá al puerto Madryn? Y ellos, o sea, la gente más pudiente por ahí, o el que tenía más plata traía telas y todas esas cosas y la gente después acá las compraba y se hacían la ropa.
O sea, no había una tienda para ir a comprar. Entonces traían tela y las mujeres hacían toda la vestimenta de la familia. El calzado también. Y el calzado, no sé, pero si no lo traerían hecho ya. Pero lo que es ropa sí sé que lo hacían todo. ¿En barco venía o venía Sí. en tren? No, en barco venía hasta acá, hasta el puerto, y después iba en tren hacia el valle. ¿Y el tren qué recorrido tenía acá? Y llegó hasta Las Plumas. La idea era llegar a la cordillera, pero bueno... Pero hubo un cambio. nacía en Madrid. En Madrid, claro. Nací No acá. tenía, digo, para Buenos Aires un viaje. No. A Después de Córdoba. acá de Madrid para el norte era otro el tren del gobierno. Pero el que hicieron los galeses fue de Madrid y bueno, llegaron hasta Las Plumas y bueno, ahí quedó. No llegó hasta la cordillera. Nunca hubo un tren desde Madrid a Córdoba, No. Madrid a Neuquén, algo así. Yo supongo que después, años después, debe haber, pero en los primeros tiempos la gente de los galeses se manejaban en esta zona. Después no sé en qué años se habrá conectado con las otras vías para el norte. Y bueno, ¿qué primeros diarios recuerda de acá de Madrid? ¿De Madrid o de los galeses, decís vos? En Madrid, sí, no importa que sean galeses o argentinos, los diarios. Bueno, en Madrid yo vivo hace más de 40 años, o sea que no viví mi niñez acá, que por ahí tendría otros recuerdos, pero sí circulaba el Golfo Nuevo. Era un periódico que se hacía acá y bueno, por muchos años estuvo. Después hoy en día ya están los actuales, como el Chubut, Jornada, el Diario de Madrid. Después algún diario local, alguna vez funcionó Transparencia, y bueno, algún otro folleto así que aparecía cada tanto, pero... eso ¿Y las recuerdo. radios? ¿Qué radios tuvieron? Y la radio más antigua que tenemos es la LU17, que sigue funcionando, obviamente, es una AM, ¿Es, esa es la más antigua. ¿Es nacional o es local? Es local, sí, es local. Ajá, de dueños privados. Sí. ¿Y la radio y la televisión? ¿Qué canales de televisión, en qué año más o menos aparecieron? Y acá en Madrid, 1975, en Canal 7 de Raus, que es provincial. Después, años después, fue otro canal privado, pero así fue el Canal 7. El canal de la televisión pública es el primero, El entonces. 7 de Rawson, no el 7 de Buenos Aires, el 7 de Rawson. Eso sería el nacional. No, provincial. Provincial. Y bueno, de parte del gobierno provincial, nada más, los privados no. No. Bueno. Después, años después sí, bueno, después ya se vació, ¿no? Los canales de Buenos Aires y todo, bueno, ya más nuevo eso, digo. ¿El barco se utilizaba mucho para viajar a Buenos Aires de parte de los galeses? Sí, porque por tierra era muy costoso, muy lento, depende de las épocas del año, era dificultoso por la falta de agua. En verano era imposible pensar en una travesía por tierra, así que usaban el barco para eso. ¿Y los barcos que vinieron acá, los primeros barcos, los traían ustedes o los construyeron acá? No, el primer barco fue este que trajeron los galeses, después compraron ese chiquito que iba a servir de cabotaje, pero no, nunca hubo un astillero acá para hacer los barcos en esta zona, lo traían de otros lados. Mi madre sirvió como zona de desembarco de los galeses, sí, pero después iban a hacer Rawson, así que nunca hubo un lugar que dijeran, bueno, nos dedicamos a hacer barco, no, esa parte no. Ajá. ¿Y el barco que trajeron primero los galeses, donde llegaron acá a Madrid, cómo se llama el barco? Mimosa, era un velero. Ese fue el primero. ¿Era un velero cómodo o era un velero así, era más o menos parecido al crucerito que está acá en...? No, nada que ver con estos cruceros. Este es el crucero más grande que tenemos hoy, es el Infinity, mide más de 300 metros. El velero no recuerdo exactamente las medidas, pero creo que tenía 150 de eslora, o sea que una cuadra y poquito. Era un velero muy rudimentario, no era un gran barco. El que trajeron los galeses. El primero. ¿Más o menos cuánto medía el...? 150 creo, o alrededor de eso. 150 metros. Sí. ¿Y qué traía? ¿Habitaciones?
Ellos armaron el camarote allá, con la idea después desarmaron los camarotes acá y usaron las maderas. Pero si no, era un velero pelado porque ellos lo usaban para cargas de té y eso que vendían en la zona de allá. Y después siguió haciendo ese trabajo el velero. Este es el único viaje que hizo con pasajeros. Y después hubo otros barcos que ya eran vapor, ya era otro tipo de barcos y bueno, ya venían más cómodos. Claro, cuando llegaron acá lo desarmaron y después no tenían cómo viajar a... No, ellos lo que desarmaron fue el camarote, nada más. El barco obviamente que siguió siendo Mimosa como venía de allá. Ajá. Pero solamente desarmaron los camarotes que ellos habían armado. Claro. Está bien. Y después se quedaron con ese barco para hacer trámites a Buenos Aires, todo. No, el Mimosa volvió. Dejó a los galeses acá y se fue. Había otro barco más chiquito que fue el Juno, que ese fue el que usaron los galeses para traer la ayuda de Buenos Aires para acá. Pero ese sí lo compraron los galeses. Así que el Mimosa estaría en Inglaterra. Sí, volvió allá. Por años se sabía que estaba allá por el registro del seguro. Después se perdió el rastro, así que no se sabe si se hundió, dejó de trabajar o no sé, pero por unos años se sabía. Bueno, así que el barco lo vino y los dejó acá. Sí, era un viaje de venida, no era ida y vuelta. Así que no había regreso. ¿Y estaban contentos de estar acá? En principio no, pero bueno, venían con la idea de ser libres acá, de poder hablar su idioma, de mantener su religión, cosa que consiguieron. Aún hoy podemos decir que ¿Tenían allá conflictos los galeses en Inglaterra? Con ingleses sí, o sea, los ingleses no querían que hablaran el galés. ¿Y la religión? Y en la religión son los dos de origen protestante, nada más los ingleses anglicanos y los galeses después independientes, bautistas, todo eso. Pero la raíz es protestante. ¿Y los chicos que vinieron acá, por ejemplo, tuvieron educación, por ejemplo, escuela? Cuando llegaron sus bisabuelos, por ejemplo, los hijos de ellos, ¿tuvieron escuela primaria, secundaria? Sí, claro. Secundaria no, pero sí primaria. O sea, los galeses hacían, primero cuando no tenían un edificio, bueno, lo hacían afuera o donde sea, pero sí les enseñaron a sus alumnos. Por eso durante 10 años los galeses se manejaron con las leyes, con las escuelas, con todo, se manejaron enseñando y transmitiendo, pero así que sí, no era que los dejara así sin educación. Claro, ¿no? Todos vinieron estudiados ya también, jueces vinieron. Sí, los galeses eran o son gente que les gusta mucho leer, les gusta mucho la música, leer, todo eso. Así que eso se transmitía, se transmitió también obviamente el trabajo y todo eso. Por eso fue muy duro la estadía de ellos acá, pero bueno, después se acostumbraron y fueron haciendo sus hogares acá, fueron transmitiendo, aumentando sus familias, así que agradecidos por ello. ¿Actualmente cuántos son más o menos descendientes de galeses? No tenemos un número, se supone que el año pasado se hizo un censo, pero no tuve los resultados finales, no sé si alguien ya los tiene o no, pero hasta el año pasado cuando yo pregunté todavía no habían sacado el porcentaje. ¿Y todavía son visitados por los familiares de allá? Sí, el que tiene familia obviamente. ¿Hacen fiestas o...? Nosotros el 28 de julio, que es el aniversario de la llegada de los galeses, se festeja en todos los lugares donde haya galeses, se festeja el 28 de julio. A pesar de que las distintas localidades tienen otra fecha de fundación, digamos, pero el 28 de julio nos une todos en la fiesta galesa. Que el año pasado se cumplieron los 150 años, el sesquicentenario, así que hubo muchas visitas de Gales, muchas actividades también relacionadas a eso, fue un año muy movido. Y después nosotros la cultura que todavía la hacemos es el Steddfod, es un certamen literario musical donde se participa la gente en competencias. Entonces participan de niños hasta cualquier edad. Y se hace una vez al año. Nosotros en Madrid tenemos el más nuevo, digamos, porque en 2004 empezamos nosotros a hacerlo. Y empezamos como un Steddfod muy chiquito, pero bueno, ha ido creciendo. Después está el de Trelew, que es el más grande, que el año pasado se hizo en noviembre, eso ya dura más días. Después está el Steddfod de la Juventud en Gaiman, que es en septiembre. Después en Gaiman también está el Steddfod del Colegio Camuy, que es más chiquito, y después el mini Steddfod, donde hay más chiquitos participantes. Ahora en Dolabón se retomó, porque se hizo hace años en Dolabón, pero después se perdió y ahora hace, no sé, 2 o 3 años volvió a hacerse desde el Colegio William Morris.
Así que tenemos, después en Trevelin también está, que lo hacen, a veces cambian la fecha, a veces lo toman en abril porque está la fecha del plebiscito que fue el 30 de abril, que ahora te hablo un poco más de eso, y otros años lo han hecho cerca del aniversario de Trevelin, que es el 25 de noviembre. Pero se sigue haciendo el Estado, es en castellano y en galés, puede participar cualquiera que lo quiera, tiene que respetar obviamente las competencias, las reglas del Estado, pero cualquiera puede participar, no es todo en galés, se hace en los dos idiomas. Y el plebiscito es cuando la gente fue a vivir a Trevelin, estuvo varios años ahí sí, viviendo en esa zona, y Chile pretendía esa parte de tierra, Chile decía que era de ellos. Entonces se hizo un plebiscito que mandaron a Holditch, que fue el mediador, y les preguntaron a los galeses bajo qué bandera querían vivir, si la argentina o la chilena. Y los galeses le dijeron que ellos habían venido bajo la bandera argentina, así que querían ser argentinos. Por eso la zona de Trevelin hoy en día es argentina. Y ese plebiscito se hizo en la escuela del 18, en 1902. Por eso es bastante recordado el 30 de abril, hace unos años está como feriado provincial. Así que ese es el plebiscito del 1902. ¿Y han trabajado algunos minerales acá en la zona los galeses? No, en una época se hablaba de que había oro en la cordillera, incluso algunos se fueron allá en busca de oro, pero no fue muy fructífera, nadie se hizo rico buscando oro. Estos son de origen celta, que viven en la isla de Gran Bretaña. Ellos fueron buscando otros lugares fuera de Gales, porque en esa época tenían prohibido hablar el idioma, así que habían intentado colonias en Estados Unidos y en Brasil. Al no resultar, y el gobierno argentino en el 1863 publica en los diarios europeos que ofrecía tierras en la Patagonia, mandaron 2 representantes, un movimiento que ellos ya tenían formado allá, para venir a hablar con el gobierno, para saber en dónde estaban esas tierras, bajo qué condiciones era el ofrecimiento. Y si bien el gobierno argentino desconocía qué calidad de tierra había acá, pero necesitaba que alguien viniera. Entre ellos estaba Valentín Alsina como senador, que decía que la tierra no era apta para animales, pero aún así necesitaban que alguien venga. Entonces, los representantes que vinieron fue el barón de Madryn, que después le damos el nombre, y Lewis Jones. En ese entonces era más difícil que hoy distinguir galeses de ingleses, y siendo que los ingleses ya estaban en Malvinas, el gobierno argentino, perdón, el gobierno argentino pensaba que los galeses iban a hacer lo mismo con esta parte del país, pero no era esa la intención. Entonces estos 2 galeses vinieron reconociendo la zona, haciendo todo lo que es costa de Buenos Aires para acá, y cuando pasan por Río Negro ven tierras fértiles, pero que había cuerpos mutilados en la tierra. Entonces significaba que no era una tierra de paz. Siguieron acá, que era completamente distinto el paisaje, muy desértico, pero no tenían esos restos. Y vieron esta zona, que en ese entonces se conocía como Bahía Nueva, que iba a ser más factible para desembarcar, pero sí necesitaban agua dulce. Entonces reconocieron la zona hasta el río Chubut, o sea que ellos 2 cuando vinieron reconocieron la zona y sabían del río. Entonces después dieron su informe allá, les llevó 2 años armar el primer contingente, que el barón de Madrid no volvió porque era un señor de capital, así que se quedó allá, pero sí ayudó con dinero para la empresa, para que viniera Lewis Jones con el grupo de gente. Y antes que partieran, vino Lewis Jones con Edwin Roberts. Edwin era un muchacho joven que vivía en Estados Unidos cuando se enteró de esto, y entonces vinieron ellos a recibir la ayuda del gobierno, considerando que no había nada acá, así que si no tenían ayuda no podían venir, ya sean alimentos, materiales para construir, todo eso. Entonces pasaron por Patagones a contratar unos peones y vinieron acá. Entonces acá en la playa queda Edwin Roberts y los peones, y Lewis Jones vuelve a Buenos Aires a buscar el resto de la ayuda. Entonces ellos prepararon un lugar como nosotros lo reconocemos como las Cavas, acá en la zona sur de Madrid, sudeste, porque son excavaciones hechas en la Tosca. Entonces ahí la idea era que se resguardaran ahí por el tiempo que estuvieran en Madrid.
Y después, bueno, el primer contingente arribó 2 meses después que llegaron Lewis Jones y Edwin acá. Y el primer velero es el Mimosa. Si bien habían arreglado con otro barco que nunca se presentó, no se sabe por qué, entonces tuvieron que recurrir a lo que había en el puerto, que era un velero, que lo que hacía era cargas de té. Entonces lo acondicionaron, le hicieron camarotes, con la idea de desarmar esos camarotes acá y usar la madera. Y cuando llegaron los galeses, obviamente se encontraron con un paisaje muy distinto a Gales, porque allá es todo verde, no ves tierra en ningún lado. Entonces acá era un desierto, no había nada de nada. Entonces fue una desazón muy grande, pero no tenían opción, o sea, era un pasaje de venida, no tenían regreso. Así que se quedaron acá, desembarcaron sus cosas, que les llevó varios días. Traían los animales que habían recibido el gobierno argentino, también era un grupo de gente que necesitaba agua. Sí, ¿de qué gobierno se trataba cuando...? Mitre era el presidente. Y Guillermo Rawson era el ministro del Interior. Por eso la capital se llama Rawson. Y también fue el primer asentamiento, digamos, como lugar fijo. Ahí pasa el río en Rawson. Y en Madrid el problema era el agua dulce. Así que se juntaba agua de lluvia, que obviamente que no era nada limpia, pero era un grupo bastante grande de gente, más animales, y se les complicaba bastante. Así que después empezaron el viaje hacia Rawson y llegaron el 15 de septiembre, o sea, acá a Madrid llegaron el 28 de julio de 1865 y a Rawson llegaron el 15 de septiembre de 1865. Y entonces hacían el viaje por tierra, iban los hombres con las cargas y los animales, y por mar iban las mujeres con los niños en un barquito que habían comprado los galeses para hacer el viaje así cerca, digamos. Y salvo una mujer y sus hijas que fue acompañando a los hombres, porque bueno, era una señora viuda que tenía hijas, entonces quería ir acompañando a su marido por tierra, así que fueron las únicas mujeres que hicieron ese viaje por tierra. Y el barquito iba por allá. Entonces se suponía que el barco tendría que haber llegado antes a Rawson, pero cuando llega el grupo de hombres no había noticias del barco. Entonces pasaron como 15 días y no se sabía nada, ya los daban por perdidos, cuando apareció el barco. Parece ser que una tormenta los derivó de su camino y fueron a parar lejos de acá, hasta que volvieron, encontraron la forma de regresar así y llegaron ahí a Rawson. Entonces ahí se reconoce como el primer asentamiento. A los 2 años, cuando llegaron, no había aborigen acá en la zona, no fue el encuentro acá en Madrid. Y así que ellos fueron allá, intentaron la siembra, que era su idea, y no tuvieron éxito. Así que a los 2 años volvieron a Madrid con la idea de irse, porque si no cosechaba nada, era difícil vivir acá. Y bueno, el primer encuentro con los aborígenes fue en abril de 1866, el 19 de abril de 1866, en el casamiento de Edwin Roberts y la mujer, y después un hermano de la mujer con otra chica, así que era un casamiento doble que se hacía en Rawson. Ahí aparece un grupo de aborígenes. Primero obviamente hubo desconfianza de parte de los dos, porque o sea, no tenían un idioma en común. ¿Eran tehuelches o mapuches? Tehuelches. Mapuches no estaban acá, no son de esta zona los mapuches. Y los tehuelches ya habían tenido el paso de los españoles hace años en otra zona y no había sido buena, entonces algo de español sabían, además que iban a Patagones a comercializar sus productos, y los galeses venían con inglés y galés, y venían con la desconfianza hacia el aborigen. Pero después se empezaron a entender, primero por señas, y eso, se empezaron a entender y hicieron buenas amistades. Los aborígenes después le enseñan a cazar a los galeses, así que cada 15 días se armaba un grupo de hombres que salían a cazar. No usaban armas de fuego porque al rodear los animales no podían usarlas, así que usaron la emboleadora, lanza, entonces tenían provisión de carne por varios días. Pero aún así, si no sacaban nada de la tierra, acá no iban a prosperar mucho. Por eso la idea de acá en el 67 de volverse. Estaban acá en la playa ya de Las Cavas y obviamente que no había ningún barco esperándolos. Así que esa vez estuvieron 4 meses esperando hasta que vino un barco. Y en ese volvía Lewis Jones, que para entonces él no estaba acá en la colonia, estaba en Buenos Aires.
ofreciendo la ayuda del gobierno por un tiempo más. Entonces ahí se decidió qué hacer. No todos querían volver a intentarlo, algunos se fueron y el resto volvió hacia Rawson. Así que volvieron a sembrar y ahí la mujer de Aaron Jenkins, Rachel, fue la que se le ocurrió hacer la derivación del río hacia su sembrado. Entonces ahí ya regando ya tuvieron las cosechas que esperaban. Y a partir de ahí empezaron a hacer los canales a pico y pala, obviamente no había maquinarias. Y después sí, las cosechas fueron buenas, que no siempre fueron de buen resultado, porque a veces ya tenía todo listo para comercializar y venía una inundación y se llevaba todo el trabajo de un año. Así que volvían a intentarlo. Y a veces la gente que le tocó las chacras en las zonas más bajas no querían volver a intentarlo y se iban. Entonces por ahí se formó Colonia Sarmiento, que está en el sur de Chubut. Después Fray Luis Beltrán y Choel, que están en el sur de Río Negro. También hay galeses ahí. También hay galeses en Santa Fe, porque el gobernador de esa época les había ofrecido tierras allá en Santa Fe, que sí eran buenas tierras, pero que habían tribus de aborígenes que no eran tan amigables como los tehuelches, así que sí hubo matanzas ahí. Y algunos de esos galeses volvieron acá, otros se fueron a otro lado y otros pocos se quedaron allá, en Pájaro Blanco, al norte de Santa Fe. Y así que los galeses, bueno, volvieron hacia Rawson esa vez y en esos años no hubo más contingentes. Después en 1870 vino un barco, pero solamente venían 11 galeses, que en ese viaje venía Lewis Jones con su mujer embarazada y que la hija nació en alta mar. Años después ella tomó el nombre de Lynette Morgan como escritora, porque escribió algunos libros. Morgan significa nacida en el mar. Y después en 1874-75 se considera que vinieron 500 galeses, que ya en esos años nació la zona de Gaiman, o sea, varios años después del primer contingente. Y después en 1886 vino el vapor Vesta, que ya traía materiales para el ferrocarril, que eso fue idea del barón de Madrid. Al ver las distancias que había acá y teniendo un puerto acá, la idea era tener un transporte, ¿no? Y así que bueno, en ese viaje también venían otra gente que fue contratada para la obra del tren, o sea que no solamente galeses, ya vinieron distintas nacionalidades. Así que ahí se empezó la obra, los solteros trabajaban desde Madrid para Trelew, en las vías, y los casados de Trelew para acá. Obviamente en la zona cercana a Trelew ya estaban instalados hace 21 años, así que los casados ya tenían su familia, sus casas. Y los solteros acá pasaron lo mismo que pasó el primer contingente galés, que no tenían ni agua, ni negocio, ni nada para comprar, así que también fue duro la experiencia para ellos. Y cuando ellos vinieron los galeses no había viviendas acá. Nada. Sí, por eso hicieron los huecos en las toscas, que esas fueron las primeras viviendas de Madrid. Y si bien Madrid no tiene una fecha fundacional, como así oficial, se considera la llegada de los galeses como el año de nacimiento de Madrid. Si bien después no quedaron habitantes en forma constante acá. Después cuando empezó la obra del ferrocarril, 21 años después de la llegada de Mimosa, ahí sí empezó la zona vieja de Madrid, que es esta, más o menos en esta zona, y se hizo la estación de tren y los galpones y casas, así todo era de chapa y madera. Esta edificación es más nueva, es de 1912, 13, no tengo bien. Esta fue la estación del ferrocarril. Después cuando se levantó el ferrocarril en 61, bueno, ya pasó a ser oficinas de los transportes y bueno, ahora es museo. Pero bueno, los galeses se fueron instalando así. Después hicieron en 1874, unos muchachos que habían venido chiquitos en Mimosa, tenían ideas ya de querer su tierra y acá en la zona ya no había tierra. Y sabían por el contacto con el aborigen que en la cordillera había mejores tierras. Entonces habían intentado un viaje para allá, pero no llegaron. Y tuvieron un encuentro con algunos aborígenes que no eran tehuelches, estaban en plena campaña en desierto, era de la tribu de Foyel, que los invitaron a la toldería, pero los galeses no desconfiaron y no quisieron ir. Y bueno, los aborígenes se fueron, pero al rato vinieron más acompañados ya con lanza y eso, y mataron a 3 de los galeses. Y el que se salvó fue el vaquiano Evans, que no es pariente mío, que él vino ya con su caballo sin pezuña, llegó a la zona habitada, avisarles qué había pasado. Así que bueno, armaron un grupo, fueron hasta allá y bueno, los muchachos obviamente estaban muertos.
y fueron enterrados ahí. Por eso hoy en día el lugar se conoce como el Valle de los Mártires. Está más o menos a 200 kilómetros desde Madryn hacia el oeste. Después, en 1875, cuando ya mandan al gobernador Fontana como primer gobernador del territorio del Chubut, todavía no estábamos como provincia, le comentan sus deseos de llegar a la cordillera y que le pedían que fueran ellos acompañándolos como para tener más seguridad. Bueno, ya Fontana como militar tenía que pedir permiso a sus superiores, cosa que hizo la nota, pero no llegaba la respuesta. Y para esto ya estaba pasando el invierno y los galeses le dijeron que bueno, si no los acompañaba ellos iban igual. Y bueno, fue Fontana igual. En ese grupo fueron galeses y otras nacionalidades. Y se conoció como los rifleros del Chubut. Entonces llegaron a Trevelin el 25 de noviembre de 1885, que es el aniversario de él. Y cuando llegaron allá, vieron que sí, el paisaje era totalmente distinto a esto y más parecido a Gales. Y ahí se formó la colonia 16 de octubre, se llamó primero, hoy en día se llama Trevelin. Y los galeses están ahí también. Y todavía se conserva el idioma, o sea, fuera de Gales el único lugar que se habla el idioma es esta zona, la del Valle y Trevelin. Porque en otras zonas, si bien hay descendientes galeses, pero el idioma se perdió, porque al no practicarlo ni transmitirlo ya no tuvieron posibilidades. Y acá en Madrid nosotros aprendimos el idioma mezclado con el inglés. Y después, en 1991, empezaron a mandar maestros desde Gales por un año. Entonces ahí fuimos corrigiendo nuestras palabras inglesas y hoy hablamos gales más puro. Y hay gente joven que lo ha ido aprendiendo y se ha ido transmitiendo. Hay un hermoso grupo de gente que habla galés hoy en día. En Trelew hay una escuela bilingüe. En Gaiman hay un jardín de infantes hace muchos años. Debe andar alrededor de 20 años que está el jardín de infantes en Gaiman. Así que hay posibilidad de que este idioma perdure por siempre. ¿Cómo vivieron sus abuelos la convivencia con los tehuelches en la campaña del desierto? En esa época no hubo problemas con ellos, nunca, porque los tehuelches eran pacíficos y los galeses también. Entonces entre ellos no hubo problemas más, los galeses intervinieron ante Fontana de que no siguieran persiguiendo a los aborígenes en esta zona, porque ya venían desde el norte ya corriéndolo. Y bueno, mucho resultado no tuvieron porque sí los deportaron a Valcheta, a Río Negro, la provincia de Río Negro. Ahí deportaron a los aborígenes. Que una de las anécdotas del Baquiano Evans, que fue el que se salvó en la matanza, él cuando iba hacia el norte pasó por Valcheta y en un lugar que estaba cerrado porque los aborígenes los tenían entre tejido, digamos, como un campo de concentración. Un muchacho lo llamaba Baquiano Evans y él en principio no lo reconoció porque estaba muy flaco, era muy cambiado. Entonces después lo reconoció como su amigo de la infancia y él quiso pagarle al guardia para que lo soltara y el guardia no, lo recibió el dinero al Baquiano pero dijo que era muy poco, así que no lo soltó al aborigen. Cuando John Evans consigue reunir más dinero y va a Valcheta a recuperar a su amigo, ya había fallecido. Así que hay hechos tristes por ahí, pero la relación en sí... Pero ahora en el año 2025, Chubut muestra su nuevo aspecto arquitectónico y sus nuevos edificios. Sus medios de transporte que viajan al interior del Chubut son colectivos y autos nuevos, medios de transporte terrestre, aéreo, marítimo, utilizados desde 1950 en el Chubut. Hay 2 aerolíneas que viajan desde esta provincia al interior de la Argentina y al exterior del país. También cuentan con un turismo internacional todo el año. Los cruceros que vienen desde diferentes países aparcan en el muelle y sus turistas viajan a conocer la ciudad. Muchos vienen a conocer la fauna del mar, como osos marinos, ballenas y orcas y pingüinos.